Ya, ok. Sí, bueno, les damos la más cordial bienvenida a esta penúltima sesión de Código Nacional. Pues hoy tenemos el gusto, el honor de recibir al doctor Alejandro Secve Camarena, experto precisamente en Código Nacional. Voy a leer una muy breve semblanza del doctor. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con titulación por excelencia académica. Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías por la Universidad Francisco de Vitoria, Anáhuac del Sur, y facilitador privado certificado en mecanismos alternativos de solución de controversias. En el ámbito público y privado se ha desempeñado como secretario técnico de la Comisión de Trabajo, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, secretario técnico de la Comisión de Justicia del Senado de la República, coordinador de Grupo Técnico Revisor de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, coordinador del Grupo de Trabajo en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, asesor legislativo en la Comisión de Justicia, asesor de la Presidencia del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, director de Vinculación y Seguimiento Legislativo, adscrito a la Oficina del Secretario de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría Fiscal de la Federación, director general adjunto de Vinculación Política, director de Enlace con Diputados y asesor jurídico del Secretario de Economía, secretario técnico de la Comisión de Fomento Económico del Senado de la República. Hoy en día se encuentra asesorando a diversas entidades federativas en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ha impartido clases y ponencias en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana Laura. Un gusto, un placer acompañar nuevamente a la Escuela de Formación Judicial del Estado de Tlaxcala y al Poder Judicial de Tlaxcala en esta capacitación, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Para mí es un honor. Y eh, usted me dice, Ana Laura, si inicio ya de lleno o hay algo que todavía tenga que presentarse. Puede iniciar, doctor. Muchas gracias. Originalmente mi participación iba a consistir en este diplomado, en esta especialización del Código Nacional, en retomar el tema de la capacidad jurídica plena y del sistema de apoyos ordinarios, pero me comenta la directora Laura que ya lo vieron con el juez Ferman y lo vieron con otra ponente. Entonces, la idea es que tratemos otro tema especializado del Código Nacional, que es sobre todo el tema de la debida representación. Lo que es, nos interesa a los que somos abogados y abogadas, de alguna manera, en cómo establece el Código Nacional lo relativo a la asistencia jurídica de las partes durante el procedimiento. Pero antes de entrar a eso, quiero hacerles una pregunta. ¿Tienen alguna duda del tema de capacidad jurídica plena, de la designación extraordinaria de apoyos o de los apoyos ordinarios? Algo que no les haya quedado claro, es el momento de plantearlo y si no, pasamos al tema especializado que les estoy platicando. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Vieron el modelo de la Ciudad de México seguramente también? Cómo la Ciudad de México bajó el modelo de capacidad jurídica plena. Eh, Me interesa que si tienen alguna duda, algún comentario, lo planteen de una vez. Si no, vamos a entrar al tema del artículo 666 del Código Nacional. Y quiero que me ayuden porque vamos a dar lectura a una serie de artículos del Código Nacional para efecto de que comprendamos bien hacia dónde vamos a derivar nuestra formación en este momento. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Quién tiene Código Nacional a la mano? ¿Nadie tiene Código Nacional? Los invito a que hagamos un diálogo de esta instrucción. Van a ser hora y media, muy rápida. Me gustaría que participáramos leyendo, ¿sí? ¿Quién quiere ayudarme a leer el Código Nacional? Yo le ayudo, doctor. Un honor, Juan José Juan Gilberto. Vamos a leer cinco Gracias, artículos. doctor.
Muchas gracias. Vamos a leer 5 artículos, porque Sí. tenemos que entender cómo enfoca el Código Nacional la visión del abogado o la abogada dentro del procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si ya lo hayan visto. ¿Ya vieron temas de representación en las clases anteriores? No, no, ahorita que citó el tema de cómo la Ciudad de México había bajado este tema o había concretado este tema, a mí me resultó novedoso porque no lo escuché que lo hablara el juez o que lo tratara la magistrada en la clase pasada. Entonces, tal vez sería oportuno, digo, los compañeros no lo comentan, pero tal vez sería oportuno que nos pudiera usted comentar cómo la Ciudad de México el Tribunal de la Ciudad de México, el Poder Judicial de la Ciudad de México, concreta este tema de la eh, representación plena. Perdón, no era la representación plena. Sí, sí, era la representación. De los apoyos, sí, de designación ciudadana de apoyos. Claro que sí, lo podemos tratar, si quieren, muy rápido, porque les va a funcionar mucho para conocer el modelo. Lo podemos ver muy rápido. Nada más déjenme buscar la presentación. ¿Vieron ustedes del artículo 445 al 455 del Código Nacional? Es lo que son la designación extraordinaria de apoyos. ¿Sí vieron ese tema en particular? Sí, sí, doctor, esto fue lo que comentó la magistrada en la clase pasada. Sí, pero no les habló del modelo, cómo se bajó esto ya al Código Sustantivo de la Ciudad de México. No, esto no, Es- fue la magistrada Erika Isela Castillo Vega del Poder Judicial del Estado de México. ok, es que si no conocemos este modelo, va a ser muy difícil que entendamos la designación extraordinaria de apoyos. Se los voy a poner en pantalla, déjenme ver. Ok, Código Nacional, apoyos. Permítame, Sí, ahorita se los... yo creo que ya nos quedó claro que la parte extraordinaria viene en el Código Nacional de Procedimientos y que cada estado y la Ciudad de México se encargarán de introducir, de establecer en su código, respectivo código civil, los apoyos ordinarios. Sí, pero quiero que conozcan lo que son los apoyos ordinarios, porque si no, van a tener un vacío, ¿sí? Déjenme poner eso aquí, van a tener un vacío en cuanto a su comprensión. Ahorita se los muestro, ¿sí? Este, mientras voy buscando el modelo, podemos empezar a leer, ¿me ayuda usted a leer el segundo párrafo del artículo cuarto del Código Nacional? Artículo 4, segundo párrafo. Sí, de un minuto. Artículo 4, segundo párrafo. Las autoridades jurisdiccionales deberán cerciorarse en todos los casos que las partes se encuentren debidamente representadas por persona representante autorizada. Ok, tenemos el primer supuesto, voy a compartirles en pantalla. ¿Sí? Vamos a empezar ahorita a ver este tema y después nos vamos al tema de designación extraordinaria de apoyos. ¿Sí? ¿Le parece? Quiero que conozca primero este tema para que de alguna manera lo agotamos y tratamos las dudas de la designación extraordinaria de apoyos. ¿Vamos? ¿Sí? A ver, este tema que estamos platicando algo ha sucedido en el país. ¿Han escuchado ustedes del artículo 666 del Código Nacional? No han escuchado porque es un tema que ha impactado sobre todo en las entidades federativas que ya no están aplicando el Código Nacional. ¿Cuántas entidades federativas ya aplican el Código Nacional? ¿Quién me puede decir? ¿Quién tiene conocimiento? ¿En qué entidades federativas estamos aplicando? Adelante, Selene. Selene, creo que tiene abierto usted su micrófono. Se lo voy a cerrar. Baja California. Baja California es una, efectivamente. ¿Quién dijo? Baja California es una. La declaratoria de vigencia la publicaron el 30 de enero de este año y a partir del 1 de marzo empezaron en Rosarito, ¿sí? Con el Código Nacional. ¿Qué otra?
¿Se aplica en Ciudad de México también? En Ciudad de México. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Desde el 1 de diciembre de 2024, ¿de acuerdo? Pero apenas la semana pasada, hace 2 semanas, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la modificación a la modificación de la declaratoria de vigencia en Ciudad de México para efecto de que la segunda y tercera etapa se vayan hasta el 1 de abril de 2027. Ciudad de México no pudo con el paquete. ¿Qué otra entidad federativa? Ya mencionaron Ciudad de México, ya mencionaron también Baja California. ¿Quién más? Querétaro. Querétaro inició el 1 de junio de este año en San Juan del Río. ¿Sí? Y hay otra entidad federativa que acaba de iniciar. Quintana Roo. Quintana Roo empezó en materia civil a partir del 1 de junio. Entonces ya tenemos 4 entidades federativas que de manera parcial han empezado con el Código Nacional. Y hace unos días, no hace mucho, hace 2 meses, hubo un revuelo en Baja California. El Consejo de Administración del Poder Judicial de Baja California se le ocurrió emitir un acuerdo para regular el tema de la representación de las abogadas y abogados conforme al Código Nacional, sobre todo el tema de la especialización en materia familiar, y fue todo un revuelo, a tal punto que las barras de abogados de Baja California promovieron amparos y lograron que el tribunal bajara, si todavía no ha revocado el acuerdo, no aplicar el acuerdo como tal. ¿Y de dónde deriva esa situación, esa preocupación? Precisamente del modelo de representación que trae el Código Nacional, que lo interpretaron mal en el Poder Judicial de Baja California. Entonces, para entender a ese punto, lo que ustedes van a leer, vamos a leer algunos artículos. Fíjense cómo cuando hablamos de debida defensa, el segundo párrafo del artículo 4 del Código Nacional nos habla de que las autoridades jurisdiccionales deberán cerciorarse, dice, en todos los casos. ¿Y qué es eso de todos los casos? Siempre que las partes se encuentren debidamente representadas por persona representante autorizada. ¿Qué significa este artículo? ¿Están viendo ustedes la presentación en pantalla? ¿Sí? Ok. ¿Qué significa ello? Sí. ¿Qué va a hacer el juez ahora? Antes el juez, bajo su riesgo, revisaba la personalidad de las partes. ¿Sí? En algunas ocasiones analizaba la legitimación procesal o algunas de las partes la objetaban. Ahora la autoridad jurisdiccional, por mandato del Código Nacional, les hizo una carga. ¿Cuál es la carga? Verificar que las partes cuenten con asistencia jurídica siempre. ¿Ok? Y ese deber deriva de este artículo 4 del Código Nacional. Pero nos empieza a manejar varias palabras, más allá del deber y de que siempre lo hará, nos maneja la palabra debida representación. ¿Cómo hay que entender la debida representación conforme al Código Nacional? Y eso es lo más importante. ¿Qué es una debida representación? ¿Qué es lo que tiene que verificar el juez? ¿Que nada más vayas con tu abogado o con tu abogada? Es decir, que entres a la audiencia y efectivamente vea que vas con un letrado que se acredita con una cédula profesional, o el Código Nacional está estableciendo un estándar, ¿sí?, de representación que debe de alguna manera acompañarse en el Código Nacional. Juan Gilberto, ¿me podría leer ahora el artículo 138 del Código Nacional, el último párrafo? ¿Sí? Con todo Sí. gusto. Permítame. 138, 138, por favor. Sí. Gracias. Último párrafo. Sí, del 138. Cuando las actuaciones involucren derechos de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad o personas de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas,
La defensa pública en su caso deberá ser preferentemente especializada. ¿Quién es la defensa pública? La que está a cargo del Estado, ¿no? La que brinda el Sí, Estado. pero ¿cuál en específico? Porque podríamos confundir que solo le está obligando a las defensorías públicas, al Instituto de la Defensoría Pública. En Tlaxcala, ¿de quién depende la Defensoría Pública? ¿Del Ejecutivo o del Tribunal? Del Ejecutivo. Ok, entonces parece que el Código Nacional le está generando una carga a un área del Poder Ejecutivo que brinda apoyo al Poder Judicial y dice, la defensa pública debe ser preferentemente especializada ¿en qué? En niñas, niñas, adolescentes, en pueblos originarios y en personas con discapacidad. Y empezamos a ver ciertos elementos de la defensa como tal. Por un lado, el artículo cuarto nos dice que la defensa debe ser debida, esa representación debe ser debida, y por otro lado nos dice debe ser especializada la pública. Ahora, ¿podría usted leer el artículo 666 del Código Nacional? José Juan, por Sí, favor. Gracias por el sí, apoyo. con gusto. El primer enunciado nada más, ¿eh? Hasta el primer punto. Mm, el primer enunciado, en todo Sí, momento las partes deberán contar con una defensa técnica efectiva y tratándose de asuntos que afecten derechos de la infancia. Además, la defensa será especializada. hasta ahí. Eso es lo que ha generado revuelo en todo el país. No sé si alguno de ustedes se dedique a lo familiar, o le nada más litiguen en materia civil, o estén en un juzgado civil o mercantil, laboral o penal, ¿sí? Pero debe haber muchos de ustedes que de alguna manera tramitan materia familiar, ¿cierto o falso? ¿Quién litiga materia familiar aquí? Por lo menos nada más levanten la mano. Su manita levantada. ¿Quién litiga en materia familiar? Usted, Edith, lo estoy viendo. También, si quién más, ¿sí? Entonces, ojo, esta ha sido la preocupación de los operadores jurídicos en el país, que es la especialización en materia familiar, en derechos de infancia. Porque si leemos otra vez el artículo, dice que en todos los casos, ¿sí? Nos dice, sí, en todo momento, ¿sí? La defensa debe ser técnica, efectiva, y habiendo derechos niñas, niñas y adolescentes debe ser especializada. Entonces, ¿qué pasó en Baja California? Cuando empiezan a implementar el Código Nacional, ¿sí? Se llevan la sorpresa de que el tribunal quiso regular esta especialización y fue más allá de la norma procesal. Emitieron el acuerdo 7/2026 del órgano del Consejo de Administración, donde para brindar aparentemente certeza jurídica sobre los alcances del artículo 666 y establecer un estándar mínimo verificable, se fueron a la General de Educación y a la Ley de Educación del Estado a verificar qué es eso de la especialización y encontraron la palabra especialidad. Entonces empezaron a hacer una interpretación de qué es lo que otorga la SEP, cuál requiere de alguna manera certificación, cuál requiere cédula, cualquier ROE, y llegaron a la conclusión de que los abogados y abogadas deberían que contar con una cédula de grado de maestría o doctorado que en materia de derechos de la infancia para poder litigar en materia familiar. Y les dieron un plazo de 3 años para que lo acreditaran y mientras lo podían acreditar bajo protesta de decir verdad. Sin embargo, la comunidad jurídica en Baja California no se dejó y promovieron amparos y lograron de alguna manera que el tribunal diera marcha atrás. Por una cuestión, dos cuestiones muy fáciles que hicieron valer. Uno, el tribunal no tiene facultades para restringir un derecho humano. ¿Cuál? ¿Sí? La libertad de industria, comercio y profesión contiene el artículo quinto constitucional. ¿De acuerdo? Y dos, el tribunal no tiene facultades legislativas en materia procesal. A partir del 15 de septiembre de 2017, la única instancia que puede legislar en materia procesal civil y familiar en el país es el Congreso de la Unión. Ya los congresos locales no tienen facultad para modificar sus códigos procesales ni legislar nada en materia procesal civil y familiar. Entonces, de por sí ese acuerdo era inconstitucional e inconvencional.
Entonces, lo que quedó en el aire es, ¿y cómo vamos a acreditar lo que dice el artículo 666? Porque José Juan nos va a leer el segundo enunciado del 666. ¿Qué pasa si el juez advierte que no hay una defensa técnica efectiva o bien especializada en materia familiar? ¿Qué pasa, José Juan? Segundo enunciado. Para el caso de que alguna o ambas partes acudan sin ella, la autoridad jurisdiccional solicitará de inmediato la intervención de la Defensoría Pública, quien de manera gratuita asistirá a quien lo requiera, y para el caso de que la designación se realice en el momento del desahogo de alguna audiencia, la autoridad jurisdiccional podrá diferirla por una única ocasión, fijándose nuevo día y hora dentro de los siguientes 10 días hábiles. Ok, ¿de dónde surge todo esto? ¿Por qué el Código Nacional pide una especialización? Habiendo derechos de niñas y adolescentes en un procedimiento familiar. De hecho, casi todos los procedimientos en materia familiar están inmersos derechos de niñas y adolescentes. Entonces, para quienes litigan, asesoran, acompañan procedimientos en materia familiar, esa especialización va a ser parte del estándar que van a tener que observar dentro de una audiencia preliminar o una audiencia de juicio. ¿De dónde viene este 666? O lo sacamos del cajón, lo inventamos en el grupo de trabajo, en el grupo redactor, ¿sí? ¿De dónde lo obtuvimos? Y parece que es el tema que debemos de alguna manera avanzar un poquito. El artículo cuarto nos dice que el juez verifica, se cerciora. Es decir, es una obligación para el juez, no de las partes. Fíjense cómo estamos viendo responsabilidades. Por una parte, es el juez el que debe de alguna manera verificar, cerciorarse que las partes estén debidamente representadas, ¿sí? Por otro lado, a la Defensoría Pública le impone la obligación de estar especializados. Y después el artículo 666 habla en general de cualquier tipo de defensa, debe ser especializada, sean públicos o sean privados, ¿sí? ¿Por qué se está dando esta situación? Es lo que vamos a platicar ahorita, ¿sí? Y quiero que la conozcan a detalle porque tiene una razón de ser. Vamos a tomar otros modelos de impartición de justicia. Vámonos a partir del año 2008, 18 de junio de 2008, se modifica la Constitución, 10 artículos constitucionales, y entre esos se modifica el artículo 20 constitucional y se establece el modelo del sistema procesal penal acusatorio y adversarial. ¿De acuerdo? Y tenemos tres apartados. El apartado A, que son los partes de los principios procesales, ¿de acuerdo? Después tenemos el apartado B, que están los derechos de la persona imputada, y después el apartado C, que va sobre la víctima. Y cuando vemos el artículo 20 en el apartado B nos dice que el proceso penal será acusatorio y oral, y en eso comparte la parte de oralidad con el sistema de audiencias que estamos incorporando en el Código Nacional de Procesos Civiles y Familiares. Después nos dice que bajo esa oralidad el procedimiento penal se va a regir bajo principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y cuando vemos los derechos de la persona imputada, la fracción octava nos dice que la persona imputada tendrá derecho a una defensa adecuada. Ojo, nosotros en el Código Nacional dice debida representación. Aquí le llaman defensa adecuada. Dice por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. Aquí vemos cómo hacen, de alguna manera, acuden a la Defensoría Pública. Si ustedes verifican la ley orgánica de la Defensoría Pública o del Instituto de la Defensoría Pública de Tlaxcala, a lo mejor advierten que la ley es más o menos de por ahí del año 2013-2014, ¿de acuerdo? ¿Y en qué se enfocó? Se enfocó en especializar a los defensores públicos en la materia penal. Inclusive, la Defensoría Pública posiblemente no hace estudios socioeconómicos para asignar una defensa penal, una representación penal a las partes. ¿Por qué? Porque es un mandato constitucional que deban contar con un defensor público y el juez lo nombra. Y sobre las otras materias, la materia civil, la familiar, la mercantil, la administrativa, la agraria, ¿sí? Curiosamente, ahí sí el Instituto de la Defensoría Pública o la Defensoría Pública podrá brindar servicio, pero lo hacen de manera selectiva y a través de un estudio socioeconómico. Con esto que vamos a ver del Código Nacional, el trabajo de la Defensoría Pública va a cambiar. Se va a asimilar mucho este sistema penal acusatorio. Quiero que vean por qué. Entonces ya vimos,
el Código Nacional trae la debida representación, trae una representación especializada en materia de infancia, ¿de acuerdo? Y en el modelo del proceso sistema procesal penal acusatorio ya se establecía una defensa adecuada. Y aquí se empieza a fijar jurisprudencia, ¿sí? Sobre todo de la primera sala con respecto a qué es lo que tenemos que entender por esa debida representación, esa defensa técnica en materia penal. ¿Qué se refiere? Por qué lo establece la materia penal? Entonces empiezan a analizar este supuesto. A ver, la defensa técnica tiene dos vertientes, la vertiente formal y la vertiente material, ¿de acuerdo? Y eso es lo que a veces los poderes judiciales van a caer en el error al aplicar estos artículos que vemos del Código Nacional. Van a pensar que se acredita con una cédula, con un registro, ¿sí? Con una documentación o con un diploma. Y la Corte fue más allá, dijo, no, no, no. Jurisprudencia, primera sala. A ver, en este caso, una persona alegó que no tuvo una defensa técnica adecuada. Y la Corte lo que analiza es que para garantizar el derecho a una defensa adecuada en los términos que establece el artículo 20 constitucional, no basta que la autoridad jurisdiccional verifique, ojo, el Código Nacional dice cerciore, verifique, que la persona acusada se encuentra representada por un abogado, no basta, sino que debe evaluarse si esa persona, aparte de ser abogada, actúa con un estándar mínimo de diligencias para asegurar que el cumplimiento del derecho es material y no solo formal. Y nos empieza a hablar de dos vertientes, la vertiente formal y la vertiente material. ¿Sí? Les pido presten atención porque estas presentaciones no se circulan. Pueden copiar pantalla, pero el documento no se circula, es parte de una presentación maestra con derecho autoral. Entonces pueden tomar copia de pantalla, no hay problema, o presten atención porque no se les va a compartir después el instituto, en este caso la escuela judicial. Entonces, ¿qué nos empieza a decir? Ojo, esta vertiente de la debida defensa técnica no basta con que el defensor asegure con una cédula que tiene credenciales y cualificaciones, sino que para acreditar su vertiente material, el defensor debe actuar con una diligencia mínima razonable. ¿Sí? ¿Y cómo se acredita esta defensa mínima razonable? Es decir, ¿cómo puede el juez cerciorarse de ello? ¿Cómo puede ser que garantice que esta defensa efectivamente hizo que se respetaran los derechos de la persona acusada, que se tomaron las decisiones de acordes durante el procedimiento penal, que se respetaron sus derechos? ¿Sí? Entonces, ¿qué empieza a decir? El tribunal no debe evaluar la bondad o eficacia de la defensa o de la estrategia, porque podría ser un tema de teoría del caso, sino que ni siquiera su resultado, sino que entiende, el Poder Judicial de la Federación entiende que el diseño de la estrategia puede derivar ya sea de que lo pide la misma representación, la misma, digamos así, el mismo imputado, o que simplemente se puede deber a una cuestión de teoría del caso, pero empiece a evaluar si de dónde provienen las deficiencias de la debida representación. Entonces, nos empieza a fijar parámetros la Corte. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puedo saber si esa debida defensa no se cumple? Uno, debes evaluar si las deficiencias en la representación jurídica, en la asistencia jurídica, no responden a la incompetencia o negligencia de la defensa. Eso no lo puedes ver inmediatamente en el primer escrito y no a la voluntad del acusado. Es decir, que el acusado ha dicho, quiero que se procedan los términos. Dos, que las fallas de esa defensa no sean consecuencias de la teoría del caso, del planteamiento que hace la defensa del abogado. Y verificar si la falta de esa defensa incidió en el sentido del fallo en perjuicio del acusado, considerando el conjunto de las actuaciones y circunstancias caso por caso. Entonces, empezando la materia penal, ¿por qué? Porque el órgano jurisdiccional, ¿qué es? ¿Por qué el artículo 4 del Código Nacional le da al juez esa carga? ¿Por qué la carga no se las pasa directamente a las partes? Por un claro, cuando nosotros leemos el artículo primero constitucional, el tercer párrafo, nos empieza a señalar que las autoridades jurisdiccionales, en sus respectivos ámbitos de competencia, deben garantizar, promover y respetar ¿qué? Los derechos humanos.
¿Y quiénes son autoridades dentro de un procedimiento, de un juicio? Pues única y evidentemente el juez, ¿sí? La jueza. Y por eso la carga se la da al Código Nacional a ellos, porque ellos son garantes. ¿Garantes de qué? De la constitucionalidad y de la convencionalidad y del marco de derechos humanos. Son garantes en qué? En la igualdad procesal, en el principio de contradicción y en los principios rectores que ustedes ya vieron en el artículo 7. Entonces, el juez en su calidad de garante y rector del procedimiento, con amplias facultades de dirección procesal, debe valorar que la defensa, ya sea la actora o la parte demandada, satisfaga un estándar mínimo de diligencias en sus deberes. Y nos da otros parámetros la primera sala de la Suprema Corte, nos dice, a ver, ¿cómo puede determinar nuevamente si existe una violación? Primero, que haya ausencia sin justificación evidente de pruebas. Es decir, simplemente que no se presentaron las pruebas se desarrollaron mal, se ofrecieron mal, no se cuidaron, ¿sí? Que no existe una justificación para ello. No se presentó la testimonial, a lo mejor fue porque el testigo no quiso presentarse y hay que pedir citatoria al juez. Entonces no es algo que vaya a cargo de la defensa. B, que las defensas durante las audiencias tengan un silencio inexplicable. No haga valer ni teoría del caso, no argumente, no aplique el principio de contradicción, que haya una ausencia de interposición de recursos. Se le fue la apelación o las apelaciones preventivas o las de tramitación inmediata o los recursos de revocación y eso le va generando una serie de daños, de afectaciones a la parte a la que representa, que no ha asesorado a su cliente o que tiene un desconocimiento técnico del procedimiento penal. Aquí empezamos a ver ciertas cuestiones. ¿Por qué en materia familiar en el Código Nacional pedimos la especialización? Porque no es lo mismo ser un juez civil que un juez familiar. No es lo mismo dedicarnos a litigar materia mercantil, materia civil, materia administrativa que materia familiar. Y eso es donde los voy a ir llevando poco a poco. Por eso el Código Nacional establece un estándar de competencias del abogado o la abogada. Entonces, si no tienes conocimiento de qué, de la Convención sobre Derechos del Niño, sobre el artículo cuarto constitucional, sobre el protocolo para actuar y resolver con perspectiva de infancia, sobre la Ley General de los Derechos de Niñas y Adolescentes y un sinnúmero de cosas. Entonces, tienes un desconocimiento técnico de los principios que son aplicables cuando interviene un menor, una persona menor en un procedimiento. O bien, haya una ausencia o abandono total de la defensa. ¿De acuerdo? Entonces, siempre y cuando eso incide en el fallo. Fíjense cómo en materia penal la evaluación es a posteriori. El Código Nacional tiene una evaluación a priori. Tú no puedes dejar evaluar si la defensa fue buena o fue mala cuando ya esté en amparo o cuando ya está resolviéndose la apelación. ¿Por qué? Porque el daño ya puede estar causado. El juez debe verificar precisamente esa situación antes, inclusive de resolver el juez de primera instancia. Entonces, ¿qué pasa si durante el procedimiento un juzgador, en este caso penal, advierte una falla? Fíjense lo que hace la jurisprudencia. Aquí la jurisprudencia mandata al juzgador penal a que si le advierte que su defensa es deficiente, le debe informar y preguntarle si desea continuar con el mismo defensor o si quiere se le designe un defensor público o si quiere nombrar un particular. ¿De acuerdo? Y si el asesor, si la acusa, aún así, si la persona acusada desea continuar el proceso con el mismo defensor particular, la jurisprudencia interpretando el artículo 20 constitucional dice, aún así, tú, juez, debes nombrarle un defensor público para que colabore con su defensa. Entonces empezamos a ver una serie garantista en la materia penal y ya nos da ciertas pautas de cómo se maneja una debida, adecuada representación. Pero no fue suficiente la Constitución para establecer el estándar en materia penal, sino que aún así, en el Código Nacional de Procedimientos Penales se amplió ese estándar. Y el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que la parte imputada tiene derecho a una defensa de seguridad jurídica adecuada e inmediata. Y nos empieza a decir, la defensa es un derecho fundamental e irrenunciable, ¿de acuerdo? Que la debe de ejercer a través de un defensor que deberá ser licenciado en Derecho o abogado con título o abogado titulado con cédula profesional.
Hasta ahí seguían los parámetros de la Constitución, pero a esa defensa adecuada le agrega la palabra técnica. Y nosotros en el artículo 676 del Código Nacional tenemos que la defensa debe ser técnica. Entonces ya nos está dando un ejemplo de cómo podemos definir la defensa técnica. Una defensa técnica es aquella que realiza el defensor particular o el público que le asiste desde su detención y a lo largo del procedimiento. Entonces nos empieza a decir, la defensa técnica asiste durante todo el procedimiento. ¿De acuerdo? Y ya más abajo nos dice que el órgano, fíjense, en materia penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales le señala al órgano jurisdiccional que debe velar sin preferencias ni desigualdades por una defensa adecuada y técnica del imputado. Entonces ya tenemos dos factores, una defensa técnica y una defensa adecuada. Ahora, eso es en materia penal, ¿sí? Fíjense cómo en materia laboral, que donde ya rige el sistema de audiencias también, el artículo 685 bis nos habla que las partes en un procedimiento laboral tienen derecho a una debida defensa. Ojo, el Código Nacional, el artículo cuarto, segundo párrafo, nos dice debida representación. Entonces encontramos ya la definición para defensa técnica y debida defensa y representación. Y en materia laboral, ¿en qué consiste? En que las partes deben estar asistidos por alguien que es licenciado en Derecho o abogado, con cédula profesional. Pero aparte establece otra cuestión, para que sea esa debida defensa y representación, el tribunal tiene que advertir que no exista una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del apoderado legal, porque si no, esto va en contra de la debida representación. Y si así lo advierte, es decir, esta manifiesta y sistemática incapacidad, entonces previene a la parte afectada para que designe otro, algo que pasaba en materia penal, y le da 3 días naturales para hacerlo. Si no, tiene derecho a que se le designe un abogado, sobre todo si es la parte trabajadora, a través de la Defensoría Pública. Entonces, esta especialización que nos pide en materia de representación ya la tenemos en dos ámbitos, en el ámbito penal y en el ámbito laboral. Ahora bien, ¿cómo debe advertir la autoridad jurisdiccional esta manifiesta y sistemática incapacidad técnica? Y esto derivó en un criterio en los tribunales de circuito. A ver, se le hizo fácil a un juez y eso les puede pasar ahora que apliquen el Código Nacional. Que pasen con un juez familiar o inclusive con un juez civil. Ahorita vamos a platicar por qué. Porque en la defensa técnica, la debida representación la vamos a englobar en materia civil solo como técnica y efectiva. La debida representación, pero en materia familiar va a ser técnica efectiva y especializada. Y puede suceder que el juez o la jueza, inmediatamente en la primera audiencia, ¿sí?, revoque su personalidad, crea que tenga facultades para revocar la función del abogado, ¿sí?, aunque no lo dice el Código Nacional, y le nombre un defensor público o le pida a la parte que nombre otro defensor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo debe advertir esto la autoridad jurisdiccional? Esta violación sistemática, esta incapacidad sistemática. Dice, no puede ser a partir de la presentación de la demanda. ¿Qué tal si presentaste una demanda, un machote, le cambiaste el nombre, pero en esa demanda se fueron malas pruebas, era el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y se fue con confesional, y el Código Nacional ya no tiene prueba confesional, ¿sí? Y de alguna manera, dentro de la demanda, los nombres están variados y los resolutivos no tienen que ver con la acción que se está intentando o con la vía que se está intentando. Y entonces la autoridad jurisdiccional advierte que la demanda inclusive la previene. Artículo 236 del Código Nacional. El juez previene para que en un plazo de 3 días se desahogue la prevención. ¿De acuerdo? Supongamos que se desahoga la prevención, se aclara porque era obscura o irregular la demanda o porque le faltaba un requisito de los que establece el artículo 135 del Código Nacional. Entonces, pero el juez no puede con la sola presentación de la demanda estimar si se trata de una defensa donde se advierte una manifiesta y sistemática incapacidad técnica legal del apoderado. ¿Qué tiene que hacer? El juez tiene que advertir, cerciorarse de que no de actos concretos
actos procesales concretos reiterados que de manera objetiva evidencien un patrón obstructivo de la función jurisdiccional o una incapacidad técnica manifiesta y sistemática en el desempeño de la representación legal. ¿Cuál es la única manera en la que la puede hacer un juez de oralidad? A través del sistema de audiencias, a través de la audiencia preliminar, a través del desahogo de los incidentes que tiene una audiencia especial, a través de la audiencia de juicio de cada una de las etapas. Entonces el juez, por eso es importante el principio de inmediación. ¿Qué es el principio de inmediación? ¿Quién me puede decir? Porque están terminando ya un módulo, un diplomado, una especialidad del Código Nacional. Y a esas alturas ya deben saber qué es el principio de inmediación. ¿Qué es? Que el juez esté presente en las audiencias. Perfecto. El artículo 140, fracción tercera del Código Nacional nos dice que la autoridad judicial debe estar siempre presente en las audiencias. ¿Y qué audiencias tenemos, Edith? Edith. Aquí estoy en la audiencia. No te No me acuerdo. preocupes, no te preocupes, se vale decir no me acuerdo, Edith. Estaba aprovechando que... ¿Cuáles son? Ay, es que no me acuerdo en este momento. No se preocupe, te voy a ayudar con dos. Audiencia preliminar y audiencia de juicio. Pero ¿tenemos más audiencias? Pregunta. ¿Hay algún otro tipo de audiencia que traiga el Código Nacional? Sí, la preliminar. Ajá, la preliminar, la de juicio, pero también tenemos audiencia incidental, tenemos audiencia especial, designación ciudadana de apoyos, tenemos audiencia de cumplimiento en ejecución de sentencias. Al menos tenemos 5 audiencias, tipos de audiencias distintos y cualquier otra que advierta a la autoridad jurisdiccional o donde el Código Nacional diga audiencia. Entonces, como tú lo señalaste, el juez debe estar presente en las audiencias. Y cuando vamos al artículo 7 del Código Nacional, dice, es el contacto personal, directo, indelegable de la autoridad jurisdiccional con las partes y las pruebas. Si no está presente el juez, es nulo de pleno derecho. ¿Por qué? Porque hoy en día, seguramente muchos de los procedimientos en los que ustedes participan como autoridades o como partes, ven que se tramita de manera escrita. Y cuando ven el término probatorio, el juez como que se hace el desaparecido y delega en el secretario muchas de las funciones y el juez nada más llega a firmar el acta correspondiente como si hubiera estado presente. Esa práctica ya no se puede dar en el sistema de audiencias porque el sistema de audiencias lo que tenemos es una videograbación, un registro electrónico, que es una documental pública que constata todas las actuaciones, todo lo que pasa en la audiencia y donde se emite la fundamentación y motivación de la autoridad jurisdiccional, los actos de autoridad. Entonces, el juez no se puede apartar. Entonces, la única manera en que el juez pueda advertir esta violación sistemática, incapacidad en la defensa, es en las audiencias, a través de actos procesales concretos, ¿sí? A través del desempeño de su representación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién me puede decir cuántas etapas, cuáles son las etapas de la audiencia preliminar? Ya las debieron haber visto también. ¿Cuáles son las fases? ¿Cuáles son las etapas de la audiencia preliminar? La de depuración del procedimiento, Sí, esa es la primera. ¿Qué otra? la de mediación, Ok, la de la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, perfecto. la ¿Qué otra? fijación de acuerdos probatorios, Ok, la admisión de pruebas y finalmente el señalamiento de día y hora para el desahogo de la audiencia de juicio. ok. Esas etapas que señalaste tienen muchas gracias, Pedro. A ver, esas etapas, cada una de las etapas la abre el juez, la desarrolla, la cierra y pasa a la siguiente etapa. En cada una de esas etapas debe estar presente el abogado o la abogada. Entonces, desde la depuración del procedimiento, que es la primera etapa, el juez empieza a interactuar con las partes. ¿Cómo? Explicándoles en qué consiste la depuración, dándole la palabra al actor, a la demandada, a fin de garantizar que el principio de igualdad y el principio de contradicción. Y supongamos que el juez empieza a ver que una parte es muy combativa, la parte actora,
pero la parte demandada nada dice y estás en la etapa de depuración del procedimiento. ¿Y qué se analiza en la etapa de depuración del procedimiento? La legitimación procesal, se analiza la capacidad de las partes y sobre todo se resuelve sobre las excepciones procesales. Y resulta que el que interpuso las excepciones procesales, que es la parte demandada, nada dice antes de que el juez resuelva. Y la parte actor está duro que dale, tratando de controvertir lo que interpuso como excepciones procesales la parte demandada. Y cuando le dan la palabra el juez a la parte demandada, al abogado se queda callado, más bien ni siquiera sabe de lo que le están hablando. Y el juez empieza a advertir eso. Resulta que el juez advierte que no es procedente ninguna excepción procesal, ¿de acuerdo? Entonces cierra la etapa y abre la siguiente etapa, que es la etapa de mediación o conciliación. Inmediatamente les explica de qué se va a tratar esa etapa, las ventajas de la justicia alternativa, y le cede la palabra a la parte actora y le dice: parte actora, ¿ha tenido usted pláticas conciliatorias con la parte demandada o tiene alguna propuesta que quiera compartirle a la parte demandada para que escuche para resolver el conflicto? Y la parte actora empieza a flexibilizarse sobre sus temas de su demanda. Empieza a hacer una propuesta: miren, me debe 600,000 pesos, pero yo me daría por cumplido si en este momento me exhibe 400,000, ¿sí? Y ahí muere la deuda, ¿sí? E inclusive le doy un mes para pagar. Ejemplo, si él en este momento me garantiza con un bien inmueble con una persona que lo va a pagar, le doy un mes para pagar y que pague 400,000 y ahí muere, le perdono los intereses. Y cuando el juez le da la palabra a la parte demandada, porque ojo, estamos en audiencia de mediación, ya bajamos el switch, no está grabando la videograbación, no hay videograbación aquí, ¿de acuerdo? No está siendo grabado nada de esto porque se rige bajo principio de confidencialidad. Y de repente a la parte demandada le damos la palabra y el abogado, la abogada, se queda callado y le pregunta: ¿tiene usted alguna propuesta que sea la parte actora? ¿Ha escuchado usted la propuesta de la parte demandada? A la parte actora, ¿tiene alguna propuesta? ¿Qué opina? ¿Sí? Y el abogado dice: no me interesa lo que diga la parte actora, yo no le debo nada y no me interesa de alguna manera llegar a un acuerdo con ella. Y empezamos a ver, aparentemente es una negativa, pero lo que estamos viendo es una falta de capacidad de solucionar el conflicto por parte del abogado. Y vemos cómo el cliente se queda viendo, el cliente, el demandado, se queda viendo a su abogado sacado de onda porque a lo mejor sí quería llegar ya a un acuerdo, pero le dice el abogado: no te preocupes, vamos a ganar. Y se queda el cliente sorprendido: oye, pero es que me está vamos a ganar, no te preocupes. Y lo escucha el juez. Entonces el juez vuelve a dar la palabra a la parte actora insiste, e inclusive la parte actora dice: mire, no me interesa tener conflictos con esta persona, éramos amigos, vivimos cerca, e inclusive se la dejo más fácil, que me pague la mitad, 300,000 pesos en este momento. Y le vuelven a dar la voz a la parte demandada, y el abogado dice: nada que señalar, su señoría. Entonces, ¿qué dice el juez? Ojo, aquí hay quien quiere solucionar el conflicto y a quien no tiene el más mínimo interés de traer el mayor beneficio para su cliente. ¿Sí? Y resulta que, pues, hay un documento fundatorio de la acción donde hay un reconocimiento de deuda ahí, de alguna manera está tapada la firma y el juez no se puede pronunciar. Entonces el juez les dice a las partes que en virtud de que no hay un acuerdo, les deja a salvo sus derechos para que, aunque tapa el procedimiento, puedan solicitar, ¿sí? Tener un procedimiento de mediación o conciliación y pedir la suspensión del procedimiento. Y declara cerrada la audiencia de mediación, mas no precluida. ¿Por qué? Porque no precluye. Pero el juez ya está viendo ciertos rasgos en la defensa de la parte demandada. Y se abre la siguiente etapa, depuración del debate. Y la depuración del debate tenemos primero la posibilidad de llegar a acuerdos sobre hechos no controvertidos. Les explica el juez en qué consiste esta etapa y le da la palabra a la parte actora. La parte actora empieza a señalar que tales hechos ya no son controvertidos en virtud de que la parte demandada o no se pronunció sobre ellos o los admitió expresamente. Y cuando le dan la palabra a la parte demandada dice: no tengo nada que decir, señoría. ¿Y eso qué impide? Que haya un acuerdo sobre hechos no controvertidos. Entonces el juez tiene la obligación de impulsar los mismos. Y si no hay acuerdo sobre hechos no controvertidos, difícilmente va a haber acuerdos sobre hechos probatorios, sobre pruebas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué implica? Que no hay el menor interés para depurar el debate.
Entonces, creo que el juez aquí tiene que tomar una determinación, ¿sí? ¿Cuál sería la determinación que tenga que hacer el juez? A ver, yo, artículo 4 del Código Nacional, tengo que verificar que las partes estén debidamente representadas. Y en términos del artículo 606 del Código Nacional, la defensa debe ser técnica, efectiva. Aquí no hay derechos de niños y adolescentes, no voy a pedirlo especializado, pero sí debe ser técnica y efectiva. Y aunque es un procedimiento civil lo que estoy llevando, voy a aplicar de manera sistemática y funcional el artículo 666 que está en el libro cuarto en este procedimiento civil. Y voy a hacer lo siguiente, entonces sale del protocolo el juez y dice, antes de pasar la etapa de declarar abierta la etapa de depuración, antes de cerrar la etapa de depuración del debate y ante la posibilidad de que todavía se puedan hacer acuerdos sobre probatorios, quiero dirigirme a usted, parte demandada, porque es mi deber en términos del artículo cuarto del Código Nacional verificar que usted se acompañe con una defensa técnica y efectiva en términos de una debida representación. Efectivamente, el abogado o la abogada con la que se hace acompañar, ¿sí? Es un abogado titulado en tal universidad conforme a la cédula que exhibió, eso es escrito de Constitución de Demanda como exhibió al origen de esta audiencia. Sin embargo, eso lo ha definido la Corte como una defensa de carácter formal, una defensa técnica de carácter formal. Sin embargo, en la vertiente material, en el desempeño que su abogado ha tenido a lo largo de las etapas de esta audiencia plenar, se observa que no se desempeña de manera sistemática, ¿sí? Como una defensa técnica y efectiva con lo mandante del artículo 666 y al contrario, muestra rasgos de incapacidad técnica de lo que representa cada audiencia. Entonces, es mi deber señalarle y advertirle esta situación, dándole la oportunidad, si usted está de acuerdo en este momento, de que usted, si se lo considera así, pueda revocar su representación y en caso de que no tenga defensor privado que lo asista, esta autoridad jurisdiccional le nombra en términos del artículo 666 al defensor público adscrito a este juzgado. ¿Estaría usted de acuerdo? ¿Qué está haciendo el juez? El juez tiene una carga procesal, tiene un deber procesal. Se está protegiendo ¿dónde? En la audiencia preliminar, ante el registro público. ¿Por qué? Porque si él sabe que si no garantiza esa debida defensa o de alguna manera no pone los elementos para garantizarla, en apelación o amparo puede ser que su asunto se caiga, ¿de acuerdo? Por el deber que establece el Código Nacional. Y aquí pueden suceder dos cosas. Que la parte diga, señor juez, continúo con mi abogado, le tengo toda la confianza. Entonces, a partir de ese momento, el juez ya no tiene responsabilidad en términos del artículo cuarto del Código Nacional. Si sigue viendo esa deficiencia, puede volverlo a advertir a la parte demandada. Pero el juez ya verificó y le dio la oportunidad a la parte actora demandada y no puede él revocar. El Código Nacional no permite revocar la defensa del juez, no lo puede hacer de mutuo propio de oficio. Lo tiene que hacer la parte que va acompañada con ella. Entonces, o puede suceder otra cosa, que efectivamente la parte demandada diga, sí, señor juez, yo también lo advertí, yo quería solucionar el conflicto con la parte actora y no me dejó aquí mi abogado. Efectivamente, le tomo la palabra y revoco la representación. Selene, ¿vas a hacer una pregunta? No, perfecto. Y en este momento revoco la autorización que les di en qué términos del artículo 115 y 216 del Código Nacional, revoco la autorización amplia que di en mi escrito de demanda y, señor juez, acepto que usted me designe un defensor público. ¿Qué hace el juez? Pasa al defensor público, ¿sí? Y tiene que diferir la celebración de la audiencia. ¿Por qué? Porque el defensor público tiene que empaparse de las actuaciones del expediente. ¿Ok? Entonces va a renovar la composición. Imagínense el efecto que trae esto. Esta es la carga que trae para el juez. ¿De acuerdo? Y empezamos a ver dónde lo advierte, precisamente en las audiencias. Podría ser en la audiencia de juicio. Inmediatamente ya vi toda la audiencia preliminar, cómo no se desempeñó bien el abogado, pero no me voy a esperar más. Inmediatamente abierta la audiencia de juicio. En la etapa de alegatos, el mismo abogado de la parte demandada
al que todavía no se ha revocado, no quiere hacer uso de los alegatos. Se queda callado. No, señor juez, no voy a hacer uso de los alegatos de inicio. Es un derecho y es parte de una formalidad esencial del procedimiento, la formulación de alegatos, y nada más porque el abogado no lo quiere hacer, entonces continúa con su incapacidad técnica y sistemática. Entonces, ya no te esperas más, ahí mismo lo haces. Puede suceder esa situación. Ha sucedido en audiencias, donde el juez hace esta situación y le pide a la parte revocar. O, aunque no revoque, nombra un defensor público que acompañe a la defensa, de alguna manera. ¿Por qué? Por esta cuestión que se está dando y que el Código Nacional exige. Ahora bien, ya lo vimos en el sistema penal y en el sistema laboral. ¿Cómo entender el Código Nacional bajo esta exigencia de la debida representación? ¿De acuerdo? Ya leímos el 666, ya leímos algunas tesis, ¿sí? Y ya vimos en materia laboral lo que pasa. Y en materia laboral nos dice que, a ver, no basta con el primer escrito, yo juez tengo que advertir a través de el desempeño del abogado o la abogada en mis audiencias. Y sucedió que le revocaron a un abogado su participación como representante de una parte en materia laboral. Inmediatamente el abogado, ¿a qué se fue? En una violación a un derecho humano, al artículo 5º constitucional, dijo, oye, es que tú no puedes revocarme, juez, de inmediato sin advertir mi desempeño en las audiencias, ¿de acuerdo? Porque si bien es un derecho humano la tutela judicial efectiva, ¿sí? Yo tengo derecho también al ejercicio profesional. Entonces, fíjense, no basta con que tú adviertas errores en mis escritos, en mis promociones, sino tienes que verificar efectivamente si yo me desempeño con un estándar mínimo dentro de la audiencia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tengo un derecho humano, yo también el ejercicio profesional, y si tú me revocas, me causas un demérito público, una afectación directa y objetiva en mi trabajo como abogado, abogada. Denme nada más, denme un minuto, por favor. No se me vayan, nada más tengo que contestar rápido una llamada. ¿Sí? Permítame un minuto, por favor. ¿Sí? Un minuto, permítame. Esa especialización la tenemos en materia laboral, la tenemos en materia penal. ¿Por qué llevamos esta especialización al Código Nacional? Y la pregunta que ustedes se van a hacer es, ustedes tienen en pantalla algo relacionado con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Fíjense cómo la Ley General de Niñas, Niñas y Adolescentes actualmente ya nos establece un deber reforzado de protección de las personas menores de edad. El artículo 83 de la Ley General de los Derechos de Niñas y Adolescentes habla del deber reforzado y la obligación se la da a las autoridades federales. No nos dice cuáles. Se entiende que sean ejecutivas, sean legislativas, sean judiciales, deben garantizar este deber reforzado, sobre todo en procedimientos de carácter jurisdiccional. ¿De acuerdo? Fíjense, el artículo 83, fracción sexta, nos dice que deben proporcionar asistencia de profesionales especializados dependiendo del tipo de procedimiento que se requiera. Entonces, la especialización ya está contenida en la ley general. En el artículo 86 de la propia ley nos dice que las autoridades deben garantizar también que los procedimientos jurisdiccionales donde estén relacionados niñas y adolescentes estén asistidos por profesionales en derecho. Si relacionamos estos dos artículos, esa asistencia profesional debe ser especializada. Por eso es que el Código Nacional la incorpora como un factor, ¿de acuerdo? Y quiero que vean esto porque hay una jurisprudencia de la primera sala del año pasado que nos habla qué debemos entender por la representación especializada y efectiva de niñas, niñas, adolescentes, ¿sí? Y esto se les olvida a los tribunales que no basta acreditarlo con una constancia documental, no basta con que tengan un curso. En este caso, esta jurisprudencia nos habla de que un niño, ¿sí?, no acompañado, un adolescente no acompañado, solicitó el reconocimiento de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, ¿sí? Entonces, en este caso, no le concedió la COMAR la representación, se fue a amparo indirecto, ¿sí? Porque señaló que se le omitió proporcionarle una representación jurídica especializada. El juzgado de distrito igual sobreseyó el juicio.
porque señaló que contó con un representante de una institución especializada. Debemos pensar que a lo mejor fue una de la Procuraduría de Protección de Niñas y Adolescentes. Aún así, interpuso recurso de revisión, y en el recurso de revisión que atrae la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala, nos empieza a decir que la representación especializada y efectiva, ojo, el artículo 666 del Código Nacional establece que la representación debe ser técnica, efectiva y especializada, y aquí nos está definiendo ya lo que es. La representación efectiva y especializada de niñas y adolescentes no se agota con nombrar algún funcionario de alguna institución especializada. ¿Qué hacen los jueces normalmente? Llaman a la Defensoría Pública, pides un defensor público en materia familiar, o le das vista, o le pides a la Procuraduría de Protección de Niñas y Adolescentes que te mande un abogado o abogada de la Procuraduría. Entonces dice, oye, es que no es suficiente. A ver, no solo debe ser gratuita, sino debe ser efectiva y adecuada. Debe ser como esa especialización. Necesita que la expresión aparte de la especialización de la persona representante jurídica, se necesita que realice actos que sean efectivamente acordes con la especialización que tiene. Y nos dice, a ver, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que los estados deben garantizar a las niñas y adolescentes involucradas en procesos migratorios una asistencia jurídica gratuita mediante servicios especializados de representación legal. ¿De acuerdo? Y nos dice, las directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dice que las personas designadas como representantes deben ser profesionales calificados con capacitación específica en temas de infancia. Es lo mismo que está pidiendo el Código Nacional, el artículo 666, y que efectivamente deben apoyar esa defensa garantizando el interés superior de niñas y adolescentes. Alguien que me diga cómo define el Código Nacional al interés superior de la niñez. Les voy a dar un acordeón. Está en el artículo 7 del Código Nacional. ¿Qué dice? ¿Quién me puede leer? ¿Qué es el interés superior de la niñez? ¿Alguien que quiera participar conmigo? Yo, doctor. Muchísimas gracias. El ¿Podrías interés, leer el primer enunciado del artículo 7, cómo inicia, y después la parte del interés de niñas y adolescentes? claro, el artículo 7 dice que son principios rectores del sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar, y en cuestión del interés superior de la niñez, es la observancia que debe darse para hacer prevalecer los derechos de las niñas, niños o adolescentes por sobre los otros derechos que pudieran estar en pugna en litigio. Entonces, ojo, muchísimas gracias. La autoridad jurisdiccional tiene el deber de hacer prevalecer los derechos de la niña y adolescente por sobre los derechos de papá y mamá o de cualquier otra persona de los que están en pugna en el procedimiento. ¿Cómo los va a hacer valer? No los puede hacer valer solo. ¿Por qué? Porque hay una parte de oficiosidad que aplica al juez, pero el juez también es rector del principio de igualdad y necesita que haya una persona abogada que esté representando al menor de edad dentro de juicio. Y podría ser la Procuraduría de Protección de Niñas y Adolescentes si cuenta con la especialización, podría ser la defensa pública o puede ser el litigante, la litigante que acredite contar con esa especialización, no solo de manera formal, sino también material, ¿de acuerdo? Así se desempeñe. Entonces, esta jurisprudencia nos dice que deben ser calificados en temas de infancia. Por eso, nombrar a un abogado únicamente para cumplir una formalidad procesal es una defensa técnica, ¿sí? Para que esa defensa sea adecuada, sea debida, sea especializada, se debe actuar con diligencia y realizar actos jurídicos efectivos en todas las diligencias en las que intervenga en defensa de la persona menor de edad. Entonces, se deben materializar en actos, en acciones que adviertan, que al juez le permita cerciorarse que se está haciendo una tutela efectiva de los derechos de la niñez. ¿De acuerdo? Este es el paradigma, el estándar que establece el Código Nacional. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo les voy a hacer la pregunta a ustedes. ¿Qué es la debida representación en términos del Código Nacional?
cómo me la van a advertir? Si ustedes son jueces o juezas, secretarios, secretarias, no sé si son funcionarios judiciales o son abogados, abogadas, ¿cómo se debería que entender la debida representación? ¿Alguien que quiera participar? No sé si se refiere es por ejemplo la representación en coadyuvancia o la representación en suplencia. No sé si a eso se refiere Que no hablan, o- ojo, es que esa la maneja la Ley General de los Derechos de Niñas y Adolescentes, ¿sí? En cuanto va en suplencia, pero no es esa, ¿sí? Realmente no es esa, porque, a ver, quiero que tú vengas a juicio a representar los intereses de la persona menor de edad, ¿sí? Punto. Esa especialización, esa representación que tú me dices aplicaría para la Procuraduría de Protección de Niñas y Adolescentes, pero no para la Defensoría Pública, no para el defensor privado. Por lo tanto, no es esa especialización, ¿sí? No es la sola representación, es la especialización. ¿Qué es la especialización? ¿Cómo la vas a acreditar? Imagínense que Tlaxcala el día de mañana se le ocurre ya empezar con el Código Nacional. Ya tenemos las salas de audiencia, vamos a generar ahorita un juzgado híbrido que es familiar y penal, ¿no? Y el día de mañana ese juzgado va a entrar con el juicio oral familiar. En ese juzgado, ¿qué nos pediría la juez o el juez? ¿Cómo acreditamos esta especialización? El tribunal no puede hacer lo que hizo Baja California. Decir que, uno, tienes que tomar un curso porque el diplomado no es suficiente, tienes que tomar una maestría, un doctorado en materia de familia, en materia de derecho de la infancia. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo te va a tomar eso, la maestría? 2 años, más el periodo de titulación. 3 años el doctorado. No puede ser eso. ¿Por qué? Entonces, ¿quién va a representar a las personas menores de edad en juicio? Segundo, el Código Nacional no te pide ese estándar, te habla de especialización, no de especialidad. ¿Sí? No te pide un grado de materia. Y tercero, ¿qué hizo todavía el Tribunal de Baja California? Pidió que aparte de que tuvieras esa cédula, la registraras en el tribunal. ¿Qué pasa con los registros en términos del Código Nacional? Alguien que me diga. No es necesario que se tenga un registro de la cédula profesional ante los tribunales. No, no, así es. Gracias, Fanny. Pero no dice, a ver, tú me dijiste no es necesario. La- no es necesario, no solo eso, no te pueden exigir un registro. Ya no, ya olvídate la necesidad. En términos del artículo 215 o 16, 235 y 241 del Código Nacional, fracción tercera, los tribunales, cuando apliquen el Código Nacional, no te pueden pedir que registres tu cédula. Por lo menos no para efectos de reconocerte la personalidad. Si el registro tiene otras funciones, que bien, pero no para reconocerte la personalidad que tienes dentro de juicio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es una defensa de debida representación? Porque Luis, tú ibas por ahí. Ya me habías dicho que si era la que traía la ley. Olvídate ahorita de la materia familiar. Primero dime qué es una defensa, una debida representación. ¿Cómo la vas a interpretar? ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente? Que seas abogado en derecho. Ok, ¿qué vamos a acreditar con eso? Sí vamos a acreditar algo, pero ¿qué vamos a acreditar? ¿Qué elemento? A ver, ¿cuántos elementos nos da? Para entender la debida representación, el artículo 666 nos da 3 elementos. Nos habla de que existe una defensa técnica, efectiva y especializada. Con la cédula profesional, ¿qué vamos a acreditar? técnica, La técnica, efectivamente. ¿En qué vertiente? ¿En qué vertiente? Acuérdense, les leí ahorita una tesis, ¿sí? En la vertiente formal, ¿de acuerdo? Ojo, tiene dos vertientes. La defensa técnica tiene una vertiente formal que es el título,
la cédula, el diploma, todo lo que quieran ustedes, perfecto, ya acredité, ya tengo cédula, pero ahí se va a quedar el juez. El segundo elemento que nos trae el artículo 666 es que esa defensa debe ser efectiva. ¿Qué es una defensa efectiva? Pues que se traduzca que en la realidad está haciendo actos para tendentes a beneficiar tus intereses, ¿no? Ajá, cómo lo adviertes? ¿Cómo lo demuestras? Si tú lo vas a demostrar, ¿dónde lo haces? ¿Dónde le demuestras al juez que tú eres una defensa efectiva? Con su intervención en las audiencias. Ok, pero intervención efectiva, no porque me la paso objetando, Fanny, me la pasando. Recursos de revocación ya no hay en el Código Nacional, pero me la pido pidiendo la palabra y haciendo formulaciones que todas me las rechace el juez. No es esa. Son cuestiones que vayan enfocadas a una debida participación en defensa de los intereses de la parte que representas. Es decir, hago valer el principio de contradicción, no por llevar las contras, sino con sustento. ¿De acuerdo? Entonces, la defensa técnica y efectiva van de la mano. ¿De acuerdo? Parece que en lo técnico quedaría lo efectivo. Nada más que lo tuvimos que desagregar la palabra para decir, oye, está bien, eres técnica, eres abogado, tienes cédula, estás titulado, ya tienes lo que te habilita para ejercer como abogado o abogada, pero no basta ahí. Tienes que desempeñarte bajo un estándar mínimo de qué, de competencias, ¿cómo? ¿Sí? En audiencia, frente al juez, frente a la jueza, ¿sí? En la interposición de los recursos que haces valer, ¿de acuerdo? En la apelación, en cómo de alguna manera, en que efectivamente llevas a los testigos, en el interrogatorio que haces a los testigos, el interrogatorio que le haces a la declaración de parte propia o de parte contraria, el interrogatorio que le haces al perito contrario. Ahí se ve que cuentas efectivamente con una defensa técnica y efectiva. Porque si no cuento con ello, ¿qué va a pasar? Supongamos, Jorge Luis, que tú eres la defensa incompetente. Tú, a ver, a propósito, Jorge Luis, fíjate lo que hiciste. Sabiendo que tu cliente no tiene las de ganar, tu teoría del caso hiciste esto. En la audiencia preliminar te portaste lo más incompetente posible, ¿sí? Demostrando que no conocías nada, ni siquiera la materia procesal, ¿sí? Lo hiciste a propósito. ¿Para qué? Porque ya conocías que ese juez iba a advertir la situación y se iba a dirigir con tu cliente, y así lo hizo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así lo hizo con tu cliente, pero tu cliente, es decir, o supongamos que lo haces valer así. El juez no lo advierte y tú te desempeñas de la peor manera posible en audiencia preliminar y en la audiencia de juicio, y el juez no hace valer su deber de cerciorarse. Y resulta que ya sabías lo que venía. Viene la sentencia de condena, ¿sí? Contra tu cliente. Hábilmente, al promover la apelación y en sala, entre lo que hace valer de apelación, le haces la apelación a tu cliente, tú ya no participas ahí, tu cliente nombra un nuevo defensor, una nueva defensa, ¿sí? Y entre los agravios que hace valer es que no contó con una defensa técnica y efectiva, siendo evidente. Y para eso señalas en el registro electrónico todas las veces en que participaba tu parte contraria y te dan la voz a ti y tú no hablabas y no decías nada, ¿de acuerdo? Y señalaba el minuto, la hora en que pasaba eso. Cuando llega el toque electrónico a la sala, le pides a la sala expresamente que haga valer el artículo 925 del Código Nacional, Jorge Luis. ¿Qué dice el artículo 925? La fracción tercera del artículo 925. ¿Sí? ¿Quién la tiene a la mano? Yo. Adelante, Marlene. Léeme con cómo inicia el 925 y después me lees la fracción tercera, por favor. Claro, el artículo 925 dice, la segunda instancia deberá suplir la falta de agravios o la deficiencia de los expresados en los casos siguientes. Y en cuanto a la fracción tercera, cuando se advierta por el Tribunal de Apelación que en el procedimiento de primaria instancia existieron violaciones manifestantes de la ley que hayan dejado sin defensa a alguna de las partes. Jorge, en la apelación, Jorge Luis, aunque no apareció, hace valer lo siguiente, que el juez tenía el deber de verificar que
contabas con una debida representación en términos de una defensa técnica y efectiva. Y el juez en ningún momento, ni en la audiencia plenaria, la audiencia de juicio, lo advirtió, lo hizo valer, a pesar del pésimo desempeño conducido en la audiencia. Y por lo tanto eso trascendió al resultado del fallo, porque se presume que si hubiera contado con una debida representación, a lo mejor el fallo hubiera sido distinto. Entonces la sala advierte que en la secuela del procedimiento efectivamente se dio esa situación. Pero ojo, la sala ya no puede reponer el procedimiento, no puede revocar y reponer porque lo prohíbe el artículo 916 del Código Nacional. La sala tiene que subsanar la violación procesal. Pero ¿cómo lo haces? Ya cuenta con una debida representación. ¿Cómo lo hace la sala? Muy fácil, advirtiendo todas esas cuestiones que no se hicieron valer en la primera instancia desde la demanda, ¿sí? En la suplencia de la queja. Porque no solo la violación procesal, sino hay cuestiones de fondo que no fueron atendidos y que se advierten de qué, del instrumental de actuaciones y de las pruebas. Entonces, lo que hace la sala hace valer el artículo 925 y efectivamente no contó con una debida representación y al momento de, ejemplo, la sala que podría hacer es que el juez de primera instancia pudo hacer valer el artículo 262 que trayendo pruebas para mejor proveer que no fueron ofertadas. Solicito se oferten aquí en la segunda instancia a fin de que de garantizar la debida representación y participación de la parte que no contó con ella en el procedimiento y deshagan pruebas en segunda instancia, como lo haría el juez de primera instancia. Y no solo ellos, resulta que hay agravios que los perfecciona de alguna manera la sala en términos del 925. ¿Y qué hacemos? Revocamos para emitir una nueva en segunda instancia. Y Jorge Luis, resulta que tu cliente es absuelto, no es condenado como tal, ¿sí? Por una cuestión que no advirtieron de casuicidad, de prescripción, alguna cuestión ahí. Es un tema de teoría del caso, yo lo puse muy hipotético, pero fíjense los efectos que puede tener que el juez no se cerciore de que una de las partes venga con una debida representación, porque en amparo ya sucede. Cuando llega colegiado, los colegiados normalmente reponen precisamente ¿por qué? Porque no se contó con una defensa técnica. Y si a eso le sumamos que tu representado es una persona mayor de edad, una persona con discapacidad, una persona menor de edad, una persona por ejemplo de un pueblo originario, una persona violentada, ya valió porque es una persona que está en un grupo de situación de vulnerabilidad y tiene todas las aplicables para suplir la deficiencia en la expresión de agravios. Entonces, hay que tener cuidado en esto. Y se los digo ¿por qué? Porque si ustedes están viendo que la contraparte tiene un pésimo desempeño, cuídenlo para que no se los quiera tumbar. Cuídenlo, advierte al juez. Mi contraparte no conoce ni su concesión, ni sabe pronunciarse. Recomiendo que se le nombre un defensor público a efecto de garantizar la debida defensa, porque si no, no se los van a aplicar como teoría del caso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sería la especialización? Aparte de que se debe ser una defensa técnica y efectiva, es decir, soy abogado, abogada, sé desempeñarme en audiencias, conozco el sistema de audiencias, no solo eso, también tengo que tener un estándar mínimo de conocimiento y efectividad en audiencia. ¿De qué? De que conozco cómo yo, juez tribunal de Tlaxcala, advertiría que tú eres una defensa especializada en materia de derechos de infancia. Eso es lo más importante. No nos lo dice el Código Nacional. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tendría que hacer el Tribunal de Tlaxcala, los jueces de Tlaxcala para advertir todo este estándar que nos pide el Código Nacional? Uno, no puedo hacerlo como Baja California. ¿Qué debo hacer? Dar oportunidades de acreditarlo de muchas maneras. Primero, voy a pedir que me acredites técnicamente que cuentas con la especialización. ¿Cómo? Como quieras. Tráeme el diploma, tráeme la constancia, tráeme el certificado o tráeme la cédula de que cursaste algo, de que conoces la Convención sobre Derechos del Niño, la Ley General, ¿sí? ¿A través de quién? A través de una institución pública o privada, no importa. Pero si no tienes nada de eso, acredítame en audiencia. Juez, llevo 30 años dedicándome a la materia familiar, ¿sí? Conozco y en audiencia empiezo a citar la Convención sobre Derechos del Niño. Y el artículo 5 de la Convención sobre Derechos del Niño dice, y el artículo 9 dice tal, ¿sí? Y la Ley General de los Derechos del Niño establece tal autoridad. Y la Corte ha fijado jurisprudencia que el interés superior de la niñez se debe entender bajo 3 vertientes.
como un derecho, como una norma y como un criterio orientador. Entonces, creo que de alguna manera esa especialización la vas acreditando dentro del procedimiento. Así la debe verificar el juez. ¿Sí? ¿Comentarios, dudas, preguntas? Hablen ahorita o callen para siempre. ¿Nadie? ¿Ok? Voy a tomarme 20 minutos con ustedes para complementarles un poquito lo que las y los ponentes, y la jueza de la magistrada del Estado de México y el juez Ferman les debieron haber platicado y no les platicaron. La designación extraordinaria de apoyos no se puede entender si a la par del Código Nacional el Estado de Tlaxcala no modifica su Código Civil. Tiene que modificar su Código Civil. ¿Para qué? Para establecer los apoyos ordinarios. El Código Nacional solo maneja apoyos extraordinarios. ¿Qué quiere decir? Solo establece un supuesto para acudir ante el juez. ¿Cuál es el supuesto? ¿Cuál es el único caso que pueda acudir ante el juez? Habiendo personas con discapacidad, personas mayores de edad, para solicitar la designación extraordinaria de apoyos. ¿Por qué es extraordinaria? ¿Cuál es el único caso que puedo ir? Cuando la persona no puede expresar su voluntad. Cuando la persona, gracias, no puede expresar su voluntad por ningún medio. Ningún medio. No quiere decir que hable, no. No puede ni pestañear, mover el dedo o utilizar un sintetizador de voz o a través del intérprete. No hay manera de tener una comunicación con él o con ella. Y no es un tema de personas con discapacidad. Es un tema de cualquier persona mayor de edad que se pueda ver impedida en un momento particular de su vida de no poder expresar su voluntad, como aquellas personas que están sujetas, sobre todo, al coma inducido. Por ejemplo, si la designación extraordinaria de apoyos hubiera estado vigente durante la etapa del COVID, aquellas personas que llegan de urgencia a un centro de salud por la gravedad del cuadro y las intubaban, las sometían a un coma inducido y no dejaban ni poder, ni representación, ni mandato, ni dinero a la mano. ¿Para qué? Para pagar los gastos médicos, hospitalarios, alimentos, escuela, renta, casa y todo y pago de créditos. ¿Y qué tenían que hacer? La gente no podía acceder a las cuentas bancarias. Si la designación extraordinaria de apoyo hubiera estado vigente, esa persona hubiera acudido, cualquier familiar o conocido, ante un juez o jueza para que le tramitara la designación extraordinaria de apoyos. ¿Por qué? Porque la persona no puede expresar su voluntad por ningún medio. Se encuentra en un estado de discapacidad, de incapacidad para emitir su voluntad. Entonces, el juez, analizando esa situación, puede designar una persona de apoyo extraordinario durante algún mes, 2 meses, 3 meses, con facultades expresas, ya no como las que tiene el tutor, acotadas y bajo un régimen de vigilancia por salvaguardias. Y las personas pudieran haber accedido en representación para ejercer la capacidad jurídica de esa persona que en su momento dado no lo podía hacer. Entonces, ese modelo extraordinario, como usted lo dijo, José Juan, solo se ingresa a él sin conocer la voluntad y preferencia de las personas. ¿Por qué? Porque el juez o la jueza debe hacer esfuerzos reales, considerables y pertinentes para conocer una manifestación de voluntad. Y si no puede, ¿sí?, aún haciendo esos esfuerzos reales y considerables, tiene que designar a alguien como apoyo extraordinario. Pero para entender, se llama extraordinario no solo por el supuesto, sino porque por antonimia, ¿sí?, porque es lo contrario a los apoyos ordinarios. El régimen con el que vamos a desempeñarnos todo el tiempo son los apoyos ordinarios, que van a estar contenidos en su Código Civil. Cuando Tlaxcala incorpora el Código Nacional, tiene que hacer más o menos esto que hizo Ciudad de México. ¿Qué hizo Ciudad de México? ¿Ok? Emitió, sí están viendo en pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Emitió un decreto de homologación normativa del Código Nacional. Verificó cuáles son todas esas leyes, dónde debe adecuarlas, ¿para qué? Para adaptarlas en los términos del Código Nacional. Y el Código Nacional nos dice, el artículo 445, que todas las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica plena. Pero nos dice una norma procesal
y la norma procesal mandata a que en la norma civil establezcas que un régimen de apoyos ordinarios. ¿Dónde lo hizo Ciudad de México? Lo hizo en el Código Civil. ¿Cómo? Modificando la parte de personas. Usted tiene una disposición similar en el Código Civil de Tlaxcala. A ver, lo voy a abrir. ¿Sí? Si alguien me ayuda a verificar. Código Civil de Tlaxcala. Vigente. Lo estoy abriendo. Y mientras se abre, alguien debe de alguna manera localizar algo muy similar a lo que yo tenía en pantalla. ¿Qué artículo es? Ok. El artículo 31 del Código Civil de Tlaxcala. ¿Qué nos dice? Son personas físicas los seres humanos. ¿Estamos de acuerdo? Y estos, los seres humanos, tienen capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿De acuerdo? Pero el problema nos empieza a decir, el artículo 32 nos empieza a decir, la capacidad de goce del ser humano se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero la ley lo protege desde el momento en lo concebido y nace vivo, los efectos jurídicos de la protección legal se retrasan a su concepción. Y después nos dice el segundo párrafo, la capacidad de ejercicio para realizar actos jurídicos, hacer valer derechos, se reconoce por la ley a los mayores de edad en pleno uso de sus facultades mentales. Y entonces, ¿no dice el Código Nacional que todas las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica plena? ¿Qué pasó? Aquí la norma nos empieza a restringir, dice facultades mentales. No nos está hablando necesariamente de discapacidad mental, ¿eh? Aguas. Aquí en facultades mentales pueden meter discapacidades psicosociales, intelectuales, junto con las mentales. Entonces nos empieza a restringir la capacidad jurídica. Entonces nos dice, los incapaces, ¿cuáles incapaces? Debería que decir personas con discapacidad. Los incapaces pueden adquirir derechos de ejercitarlos o traerlos a través de sus representantes. ¿Quiénes son sus representantes? Aquí, ahora localícenme la tutela. ¿Cuál es el artículo que maneja la tutela? ¿Sí? En el Código Civil de Tlaxcala. ¿Quién? ¿Nadie? A ver, vamos primero, recolecten la tutela. ¿Quiénes tienen incapacidad? Conforme al Código Civil de Tlaxcala. Artículo 293 del Código Civil. ¿Qué nos dice? El artículo 291 que nos dice que el objeto de la tutela es la guardia y persona de los que, no estando sujetos a patria potestad, tienen incapacidad natural y legal. ¿Y qué nos dice el artículo 93? ¿Quiénes tienen incapacidad natural y legal? Los menores de edad, fracción primera, hay que tomarlo con reserva. ¿Por qué? Por la autonomía progresiva de la voluntad de las personas menores de edad. ¿Pero qué dice la fracción segunda? Los mayores de edad privados de inteligencia por locura, idiotismo e imbecilidad, aun y cuando tengan intervalos lúcidos. Que alguien me explique qué es eso. ¿Quién es un idiota? ¿Quién es un imbécil? El sentido técnico de la palabra. ¿Quién es? A ver, esto viene desde el Código Civil de 1928, ¿eh? Y ha sido superado a 100 años de distancia. Se les tomaba el IQ, el coeficiente intelectual, y se les establecía un idiota tiene de 60 a 80, un imbécil de 40 a 60 de IQ. Eso ya no se utiliza hoy en día. Este artículo que ustedes están viendo va a ser modificado. Por eso les estoy mostrando de la Ciudad de México. Porque no basta con que les digan, oigan, la designación extraordinaria de apoyos es esto. No. Se tiene que incorporar la capacidad jurídica plena en el Código Civil y establecer los apoyos ordinarios. Y este artículo que ustedes ven que dice, el artículo 23 que dice la minoría de edad, ¿sí? Ustedes tienen una similar que dice la minoría de edad y el estado de interdicción. ¿Por qué? Chequen el artículo del estado de interdicción. ¿Ya lo encontraron? Después de la minoría de edad, hay un estado que se llama estado de incapacidad, artículo 152.
Entonces, son nulos los actos de administración ejecutados y los contratos celebrados por los menores de edad, ¿sí? Y son nulos los actos de administración ejecutados y los contratos celebrados por los menores de edad. Pero aquí y por los demás incapacitados, dice el artículo 253. ¿Quiénes son los demás incapacitados? Los que establece el artículo que acabamos de leer. Eso no va a poder subsistir aplicando el Código Nacional. Se van a tener que modificar. ¿Cómo? Aquí, la Ciudad de México tenía el artículo 23, decía la minoría de edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades. Se quitó ya el estado de interdicción. ¿Por qué? Porque es inconvencional, es inconstitucional y no admite interpretación conforme. Y va a desaparecer de su Código Civil. Y nos va a decir, para el ejercicio de su capacidad, cualquier persona puede solicitar apoyo para la toma de decisiones. ¿Cuál apoyo? No es el extraordinario, es el ordinario. ¿De acuerdo? ¿Dónde van a venir los apoyos ordinarios en el Código Civil? No pueden entender no pueden entender la designación extraordinaria sin los apoyos ordinarios. ¿Por qué? Porque el Código Civil nos va a decir que, aparte, cualquiera de nosotros que somos mayores de edad, vamos a poder hacer uso de estos apoyos para el ejercicio de nuestros derechos. Y los apoyos no sustituyen, los apoyos asisten. El único apoyo que sustituye es el que tiene el Código Nacional. Cuando no puedes conocer la voluntad y preferencias de una persona, entonces el juez sí sustituye temporalmente, te sustituye a ti porque tú tienes un impedimento para expresar su voluntad y te nombra un mandato temporal, acotado y con salvaguardas, que solo va a poder hacer lo que el juez le permita en la resolución de designación extraordinaria de apoyos. Entonces, ¿dónde van a estar los apoyos donde sí puedo expresar mi voluntad, José Juan? Hoy una persona que tenía Alzheimer o estaba en el espectro autista o el síndrome de Down, iban y le solicitaban un tutor. Eso ya no se puede. No le van a poder designar un apoyo judicial. Ya se acabó eso. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Hacer una designación de apoyo ordinario para que lo asista en el ejercicio de su capacidad jurídica. ¿Bajo qué modelo? Bajo el modelo que trae la Ciudad de México como mínimo. ¿Sí? Como mínimo. Ustedes lo pueden perfeccionar bajo un ámbito de progresividad. Este modelo se trabajó con las mismas personas que nos acompañaron en el Código Nacional. Las sentamos en las mesas de trabajo a los colectivos de personas con discapacidad y ellos definieron su modelo en el Código Nacional. Así se sentaron en Ciudad de México y definieron su modelo para el Código Civil. ¿Y qué dice el artículo 24 del Código Civil de la Ciudad de México? Todas las personas mayores de edad tienen capacidad de ejercicio plena, de manera similar al Código Nacional, la cual solo podrá restringirse. ¿Cuándo se restringe? Cuando no puede expresar su voluntad. Y nos dice, cualquier persona mayor tiene facultad de disponer libremente de su persona, de sus bienes, en igualdad de condiciones con las demás, independientemente si para ello hace uso de apoyos y salvaguardias. Entonces, lo que Ciudad de México desarrolló fue el sistema de apoyos ya bajo el Código Nacional a la legislación sustantiva y estableció lo siguiente. Voy a adelantar al D. ¿Qué son las medidas de apoyo? Son aquellas que son necesarias para que cualquier persona pueda ejercer sus derechos. Cualquiera de ustedes, yo, no tenemos que tener una discapacidad. Podemos hacer uso de las personas de apoyo para asistirnos jurídicamente en el ámbito público, privado o en un juicio, independientemente que tengamos o no abogado. ¿Por qué? Porque los apoyos están conformados por asistencia humana, animal, apoyos técnicos, tecnologías y cualquier otra. Y pueden ser sujetos de apoyo todos los actos lícitos, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para efectos del desarrollo pleno de la personalidad. Se llama libre desarrollo de la personalidad. Como nosotros veamos nuestro concepto de vida, así podemos asistirnos. Lo primero que nos dijeron las personas con discapacidad en las mesas es, no nos traten como niños. Quítenos del libro cuarto de la justicia familiar y métanos al libro de la justicia civil. 2. Nosotros nos equivocamos. Nosotros en la toma de decisiones tenemos derecho a equivocarnos. ¿Por qué? Porque vemos la vida de una manera muy distinta. ¿De acuerdo? ¿Por qué ustedes sí se equivocan y nosotros no? Por lo tanto, no necesitamos tutela paternalista. Lo único que necesitamos es que apoyos nos asistan en el ejercicio de nuestra capacidad jurídica. ¿Para qué? Para que se nos respete nuestra autonomía y sobre todo nuestra dignidad como personas. El Código Civil de Tlaxcala dice, los seres humanos son personas. Yo, persona con discapacidad, soy humano y soy persona. Entonces tengo derecho a contar con apoyos
no a que me sustituyan, a que me tomen en cuenta en las decisiones, ¿sí? Tu juez, tu IMSS, tu ISSSTE, tu SAT, tu empresa, quien quiera que seas, pídeme mi opinión a mí y te la voy a compartir a través de quién, de una persona de apoyo. En eso consiste el sistema de apoyos. Entonces, el código lo remito al Código Civil de la Ciudad de México, al decreto 1496 bis, publicado el 29 de noviembre de 2024 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, porque eso es la parte que viene a complementar todo el modelo de capacidad jurídica plena y en el cual ustedes se van a ver inmersos en todos los aspectos de su vida. Y solo se podrá designar apoyo por el juez cuando sea extraordinario y no se puede conocer su voluntad. Y entonces este artículo que vimos ahorita en el Código Civil de Tlaxcala se va a convertir en esto. En lugar de decir tienen incapacidad natural y legal, el artículo del Código Civil de Tlaxcala va a decir más o menos lo siguiente, lo que ustedes tienen en pantalla, ¿sí? El artículo 193 del Código Civil debería decir la capacidad de ejercicio de las personas físicas se estará lo siguiente. 1. Las niñas, niños y adolescentes tienen en todo caso incapacidad legal, salvo los casos de excepción previstos expresamente en esta ley. ¿Cuáles? Emancipación, rendición de cuentas por la persona tutora, independientemente de la edad. Fracción 2. La capacidad de ejercicio de las personas físicas estará sujeta a lo siguiente. Fíjense, ya no hablamos de incapacidad mental, psicosocial, intelectual, ya no hablamos de imbéciles, ¿sí? Sino hablamos de que las personas mayores de edad cuya voluntad no pueda ser conocida por ningún medio, aún después de haber realizado esfuerzos reales, considerables y pertinentes y de haberles prestado las medidas de accesibilidad y ajustes razonables, ejercitarán sus derechos por medio del apoyo ordinario. Se refiere al apoyo ordinario, la designación ordinaria. Esta es ante notario, es la designación anticipada. A ese apoyo ordinario se refiere. O bien, en caso de que no hubiera designación anticipada, a través del apoyo extraordinario que nombra el juez, de conformidad con lo que diga el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este es el modelo. Quería mostrárselos, no lo agotamos todo, para que vean que Ciudad de México ya bajó el modelo al Código Civil. Y es necesario que ustedes lo conozcan para comprender la designación extraordinaria de apoyos contenida en el artículo 445 al 455 del Código Nacional, porque es el 5% de la película aquella. Este es el 95% de la película, este modelo. Entonces lo tenemos que entender como abogados, como ciudadanos, porque cuando vayamos a juicio, a lo mejor nuestro cliente se hace acompañar de un apoyo aparte de nosotros, a lo mejor quiere ir con su mamá para sentirse tranquilo, quiere ir con su perrito, artículo 141 del Código Nacional, quiere ir con su gatito, quiere ir con su conejo, porque tiene un problema psicosocial, y el juez, la autoridad jurisdiccional, le debe permitir el acceso del apoyo y uso de los apoyos, o quiere ir con un aparato para hablar más fuerte porque es ronco, no puede expresarse. Son apoyos para expresar la voluntad. Eso lo habilita el Código Nacional y hace que todo el modelo de la capacidad jurídica plena se adopte a nivel nacional. ¿Por qué? Porque así lo establece un instrumento internacional suscrito por el Estado mexicano en 2007, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2008. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que no crea derechos, que no establece derechos, sino que obliga a los Estados partes a que a garantizar de manera igualitaria los mismos derechos de todas las personas dentro del Estado parte. Esto es lo que quería que conocieran. Entonces, lo único que me queda comentarles es si tienen alguna duda o comentario. ¿Sí? Oigan, ¿qué no les estaba compartiendo la presentación? ¿Sí? Porque ¿sí la están viendo todavía, la presentación? Sí. Qué curioso. A mí me parece como si no lo estuviera compartiendo. Bueno, voy a dejar de compartir a efecto de preguntarles si hay alguna duda o hay algún comentario que un servidor les pueda de alguna manera solventar. ¿No? ¿Alguna duda, algún comentario? Entonces vamos a tener otra clase. La siguiente semana parece que la siguiente semana nos vamos a ver. El día lunes, creo, nos vamos a ver. Entonces, quería preguntar, lunes o martes, no sé qué día. Lunes. ¿El lunes? Perfecto. Sí, Entonces, ¿tiene alguna duda, algún comentario? No, ¿No? doctor. Ok. Y en la siguiente semana,
Esdras, ¿tienes algún comentario? Perdón. Sí, me surgió la duda hace un momento. ¿Qué pasa si yo le advierto al juez que la defensa técnica efectiva y adecuada de mi contraparte no está llevándose de esta manera y pese a ello no se hace ninguna advertencia por parte del juez? ¿Aún así correría riesgo que el día de mañana se reponga ese procedimiento? Sí, es que le estás perfeccionando a través del instrumental de actuaciones, pues le estás perfeccionando a tu contraparte, ¿sí me entiendes? Esa situación. Lo correcto sería que el juez actuara, ¿de acuerdo? Pero que el juez actuara para nombrar al defensor público y evitar que se pueda hacer esa no reposición, porque no va a haber reposición formalmente, por lo menos no a primera instancia, podría haber a segunda instancia, pero le estarías perfeccionando. Si el juez no hace lo propio, le estás dando los elementos a tu contraparte para que en segunda instancia pues entren en la suplencia de la queja en términos del 925. ¿Sí? A ver, ¿yo por qué lo haría? Sí lo cuidaría siempre y cuando el juez actuara, que el juez lo haga. ¿Sí? Porque si no lo hace el juez advirtiendo eso, queda en instrumental de actuaciones que inclusive la parte contraria lo advirtió y el juez no hizo nada. Entonces, al final de cuentas, te van a subsanar esa violación en sala, es más. ¿Sí? No sé tu punto de vista. Bueno, bueno. Bueno. No los escucho. Ya no hay ninguna participación. Bueno, muchísimas gracias. Para mí fue un gusto. Me estoy retirando 10 minutos antes porque a las 7 tengo que capacitar precisamente a Baja California, la barra mexicana de abogados allá. Entonces, ellos ya tienen código nacional y tienen también los mismos problemas que todo el país, donde los tribunales no alcanzan a capacitar a los privados y entonces de alguna manera tenemos que coadyuvar en esa participación. Ana Laura, no sé si hay algún otro comentario. ¿Qué otro tema te dije que voy a tratar la siguiente semana? ¿Te acuerdas? Te dije, iba a ser de Sí, vía representativa. ¿Cuál va a ser la siguiente semana? es ¿No te el acuerdas? día lunes y el tema es justicia digital. ¿El viernes? Lunes, ¿no? Lunes. Lunes. El Vamos a día hablar de lunes. justicia. Vamos a hablar de justicia digital la siguiente semana. Vamos a ver qué han hecho otras entidades federativas, vamos a hablar de los principios de justicia digital, vamos a ver cómo está inmerso en el Código Nacional. Va a ser de mucho interés para ustedes. A lo mejor 2 horas no es suficiente, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo. Entonces, Ana Laura, muchas gracias por la invitación y gracias por las y los participantes que me escucharon. Espero haya sido de su agrado, ¿sí? Y estoy a sus órdenes. Ya sé que van a evaluar al profesor, ¿sí? Sean lo más duros posibles. ¿Sí? Gracias, doctor.